ocurrido nunca. El hombre fue creado por Dios. Y esto es como el universo de la galaxia. En una lejana galaxia hace millones de años. Y ahí se ha repartido por todo el universo. Hay veces que morfológicamente se ven distintos, pero obedece al medio en que han crecido. Por ejemplo, los que habitan en planetas que tienen poca luz tienen los ojos más grandes. Los que habitan en planetas donde... Porque estamos de acuerdo que para que exista el hombre tiene que existir un planeta similar a la Tierra. Es efectivo que hay planetas similares a la Tierra, pero idénticos es imposible. Es como encontrar dos granos de arena iguales en una playa. Es imposible. Entonces, los seres humanos han ido evolucionando para el medio que les toca vivir. Como decía, si es mucha la radiación ultravioleta, tiene un párpado transparente y oscuro. Si viven, porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un 18% de oxígeno y el resto de nitrógeno. ¿Por qué en otro mundo? ¿Cómo vamos a encontrar en otro mundo que tenga la misma proporción entre los dos clases? Entonces, si se trata de un planeta donde la proporción de oxígeno es más alta, pero el toro es más chico, donde si la gravedad es mayor, pueden crecer más, y seguramente son más frágiles, etcétera, etcétera, etcétera.